Buenas noches amigos, para mí es un gusto y un honor presentarles al activista reconocido, a la leyenda viviente y andante en Chicago, en Pilsen, Carlitos Arango, nuestro dirigente del movimiento mexicano, para versar algunos temas sobre lo que está aconteciendo en nuestra América, temas relevantes en política internacional, que sabemos muy bien que aquí desde Estados Unidos es un bastión muy interesante para analizar, para comentar y también para influir sobre las decisiones que se están tomando en el gobierno mexicano y en América Latina. Carlitos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juventino. Qué gusto que estemos conversando el día de hoy en estas gélidas temperaturas en la ciudad de Chicago, cuando América Latina está en llamas. Bueno, de algo nos tenemos que calentar, Carlitos, y para hacer esta charla muy amena e interesante, quisiera hacerte algunas preguntas y que nos comentaras sobre tu análisis y visión de lo que se está desatando en América Latina, en México y también en Estados Unidos, preguntándote sobre los recientes reacciones que ha tenido el gobierno mexicano en cuanto a sus hermanos de América Latina, en el caso de Bolivia. ¿Qué opinión me tienes referenciado hacia el asilo político que se le ha dado al presidente Evo Morales, que ha sido uno de los dirigentes que ha dado mayor bienestar para el pueblo de Bolivia y en la región un símbolo de prosperidad? Coméntanos, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, primeramente podemos decir que hemos tenido unos días muy álgidos, de gran preocupación por el golpe de Estado que se estuvo fraguando en Bolivia en contra de Evo Morales. No, no se le puede denominar de otra manera a lo que ahí aconteció, porque el conflicto se generó básicamente por un aspecto electoral, pero en el fondo era una patraña para básicamente dar un paso a desestabilizar a Bolivia y a tratar de darle un golpe de Estado a Evo Morales, siendo el propio ejército quien le pide al presidente Morales que renuncie. Esto está manejado directamente desde fuera del país, seguramente, y pues yo creo que las evidencias son claras en la política y la geopolítica norteamericana, con este tema de América para los americanos, el gobierno, en este caso de Trump, pero en fin, no solo Trump, sino toda esta tendencia a recuperar el control de América Latina que de alguna manera no han tenido durante los últimos años, por las posturas de Nicaragua, por las posturas de Cuba, por las posturas de Bolivia, obviamente, por lo que sucedió también en lugares como en El Salvador, uh, cuestión también en lugares como Venezuela, uh, Argentina, donde vemos que la balanza se había inclinado más hacia la socialdemocracia y hacia la izquierda. En muchos casos, incluso en el de Evo Morales, hacia una política más identificada con el socialismo. Donald Trump dijo hace poco el socialismo tiene las horas contadas en América Latina. No lo dijo hace unos días, y esto sigue obviamente con lo que podría decirse el golpe blando, se podría señalar, contra Evo Morales. Evo Morales se tomó la posición de renunciar,
a la presidencia de Bolivia, porque obviamente pues ya lo habían acorralado, estaba acorralado, ah, porque su propia gente, su propio ejército, pues lo traicionó, ¿no? O sea, podemos decir que en Bolivia el ejército, los milicos, traicionan a Evo Morales y traicionan la democracia. Se puede argumentar varias cuestiones sobre si el proceso electoral en que Evo Morales ganó uh, tenía algunas fallas, tenía uh, algunas cuestiones que no estaban claras. Hubo un reporte de la OEA en el sentido de que había varias fallas sobre ese proceso electoral, pero de cualquier manera, pues Evo Morales tenía la gran mayoría. E incluso, pues él aceptó que se hiciera nuevamente la elección para que se pudieran contar correctamente los votos y la gente no hubiera ninguna duda. Pero esto obviamente pues no, la derecha no lo aceptó y lo que vemos hoy de lo que está pasando en Bolivia, cuando básicamente una mujer que toma el poder sin sin ningún respeto a su propia constitución. O sea, podemos decir que Bolivia está efectivamente se ha consumado el golpe de Estado. Eh, el, uh, la actitud de México de concederle el asilo político fue una actitud correcta, fue una decisión que incluso arriesgada, porque bien le podía haber fallado a la Cancillería el operativo. Parece que fue, y según se ha escuchado y tenido la información, ha sido bastante difícil, fue bastante difícil el traer a Evo Morales a México, de llevar a Evo Morales a México. Hubo pues primeramente que México pidió un salvoconducto para que pudiera salir Evo Morales al gobierno de Bolivia, y el gobierno de Bolivia, en esencia, tengo la impresión de que no concedió el salvoconducto. México lo tuvo que sacar, de hecho, con una estrategia con otros países, y contó con el apoyo de otros países y con la negativa, por ejemplo, del Perú, que no prestó sus espacios, o el Ecuador, que tampoco prestó su espacio para que se pudiera aterrizar en esos lugares y sacar a Evo Morales. Me parece que el operativo hay que reconocer a Marcelo Ebrard, que no pues que no es del santo de devoción de muchos, pero realmente hizo un trabajo excelente, y sí, yo quiero reconocer el trabajo del canciller en ese sentido, ¿no? En esta cuestión. En otras tenemos profundas diferencias y las vamos a seguir teniendo, especialmente en la cuestión de los migrantes, pero en el tema central de Bolivia, la Cancillería mexicana jugó un papel claro, jugó un papel importante, y realmente el operativo tuvo un resultado bastante positivo, y se pudo ver quién es aliado y quién no es aliado en este proceso en América Latina. Evo Morales, como cualquier persona que es perseguido, tienen el derecho al asilo político. Es una tradición cardenista, es una tradición de la política de la doctrina Estrada, es una tradición de la política exterior mexicana, es una recomposición de la política exterior mexicana, de dar asilo político a personas que son perseguidas, que se temen por su vida, y en el caso de Evo Morales, obviamente, pues lo querían asesinar. Le querían aplicar la misma que a Salvador Allende. Eso es lo que iba a pasar con él. Y creo que México, entonces, la intervención es pues muy importante para buscar, para encontrar una salida. También México creo que ha planteado algo muy importante, que es que la OEA no ha reconocido la cuestión de que es un acto de
un golpe de Estado y que la OEA jamás, por otro lado, así podemos decir, se pone a plantear la validez de una elección de un país. La OEA nunca contó los votos en el 2006 y nunca pidió en el 2006, cuando Felipe Calderón se robó la elección, nunca le llamaron la atención al Estado mexicano, ni mucho menos en 1989, cuando Carlos Salinas de Gortari le robó la elección a Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, de pronto la OEA se convierte en un inspector de elecciones y busca determinar qué elección es legítima y cuál no, lo cual pues nos hace pensar mucho en pues la intención y el propósito que tuvo la OEA en meterse en este conflicto, que finalmente solo corresponde a los bolivianos decidir su elección bajo los principios de autodeterminación de los pueblos, que es la doctrina mexicana, que es la doctrina Estrada y la no intervención. Hablando, ahorita acabas de mencionar la recomposición del papel en la política exterior de México, que ha sido fundamental y tradicional, e inclusive determinante para algunas decisiones políticas en América Latina. Después de este famoso comes y te vas en el gobierno de Fox, que le respondió de esta manera a Fidel Castro en una de las visitas que tenía. ¿Crees que México ha retomado un liderazgo en la política exterior, que era lo que lo caracterizaba en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador y como canciller Marcelo Ebrard, ante lo que está pasando y lo que se viene? ¿Cómo ves ese papel de México, ese liderazgo tradicional, histórico, ya que estás ahorita nombrando la doctrina Estrada, que ha sido emblemática en la historia de México? Bueno, claramente hemos visto que la política exterior mexicana se vio profundamente dañada durante el periodo de Vicente Fox y el periodo de Felipe Calderón. México siempre ha tenido una actitud de amistad con el pueblo cubano, por ejemplo, y con el gobierno de Cuba. Y esto se quebrantó profundamente para darle gusto al Pentágono. También vimos cómo se fue deteriorando esa política al extremo de que en una violación, yo diría, a la soberanía nacional, el último presidente que tuvo México antes de López Obrador, que es Peña Nieto, a iniciativa del entonces encargado, aprendiz de embajador o aprendiz de canciller. ¿Cuál es su nombre? Ha habido varios, desde Videgaray Videgaray, de Videgaray, cuando abrieron las puertas a Donald Trump, para que casi dándole un tratamiento de jefe de Estado, cuando era un simple candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Hace 3 años. Hace 3 años. Lo cual ahí podemos decir que la acción de Videgaray y la acción de Peña Nieto fueron desastrosas, porque sirvieron y pusieron a México en una plataforma electoral, y todo esto es violatorio a la soberanía nacional. O sea, no es posible que un candidato como Donald Trump, o ningún candidato del gobierno estadounidense, pueda hacer campaña política a través de las instituciones y de la presencia o la investidura de la presidencia de la República. Ahí creo que totalmente la política exterior mexicana se sepultó.
creo que ahora pues esta fue una buena oportunidad, es una buena oportunidad para que México retome el papel que le corresponde en América Latina, dado que a muchos, como le llaman, el hermano mayor, que ha sido siempre, que ha tenido que ver con los conflictos más importantes, como la cuestión de Contadora, que fue sin duda una medida y un ejemplo de una política clara de cómo mediar conflictos, la, la afiliación de México con los países no alineados, por ejemplo, lo cual también en el pasado fue una cuestión muy importante, el facilitar pues el resolver el problema centroamericano de El Salvador, ofreciendo las instalaciones del castillo de Chapultepec para que ahí se llevara a cabo las negociaciones entre básicamente el movimiento perdón, el movimiento Farabundo Martí y, y, la, y los militares que estaban gobernando en El Salvador. Y México, en fin, ha jugado un papel preponderante también en algo que es muy emblemático, que es la cuestión del exilio español, el exilio español a la República, Ujú. donde pues podemos decir que esos españoles sí contribuyeron positivamente a México, como Buñuel, un cinéfilo extraordinario, o cinematógrafo extraordinario, que vino a este país y pues a mucha gente que recibió que tiene un gran peso moral en relación a la vida y la relación de México con España. No todos son los colonizadores de los 500 años, sino también los españoles tienen gente decente y esa gente pues vino a México y el general Cárdenas les abrió la puerta. Uh, pues México abrigó a Fidel Castro durante el periodo de que se hizo la revolución, o que se planeó la revolución. México le dio un apoyo uh, para estar en México. Fidel Castro, el Che Guevara y otros revolucionarios del Moncada. Entonces México tiene una tradición en ese sentido, y esta es la que los panistas, los neoliberales, trataron de romper para convertir la política exterior de México en un guiñapo. Entonces hoy está la posibilidad de reconstruir esa cuestión, poder restablecer las alianzas con Lula, que esa fue la buena noticia antes de la mala noticia. La liberación de Lula, que es sin duda uno de los símbolos latinoamericanos más importantes, por la lucha que Lula ha dado desde todas partes, desde el movimiento laboral, y ahora desde la cárcel, donde ha salido y seguramente pues va a luchar para regresar al país a una política que tenga sentido. No es posible que los fachos hayan ganado en Brasil, y descomponiendo toda la geopolítica. Están digamos, los progresistas, los socialistas, los socialdemócratas, que pueden darle un nuevo espacio a México. Y es hoy, bueno, México y América Latina. México puede jugar ese papel importante. Creo que esa sería una de las cuestiones que López Obrador podía hacer para crearse un balance, ahora sí que un contrapeso con Estados Unidos, porque hasta el momento no tenía ningún contrapeso y ha tenido que ceder a todos los caprichos de Donald Trump. Quizás hoy México tiene la posibilidad de dar un cambio de timón a su política exterior y obviamente pues ya tuvieron su primer enfrentamiento con los estadounidenses, con los gringos, en la OEA sobre la cuestión del golpe de Estado. O sea, ya empezaron a manifestarse las diferencias sustanciales de cómo vemos América Latina. Entonces, vamos a esperar
que esta política pueda tener algún rendimiento objetivo y profundo. Claro, nos falta revisar toda la temática de los migrantes, toda la temática pues de la Guardia Nacional y la gente que viene de Centroamérica, a ver de qué manera se puede recomponer esa política, de cómo podemos coadyuvar para que pueda existir un mejor entendimiento y sobre todo que México en su política exterior mire hacia 60 millones de mexicanos que viven en el otro lado del charco, ¿no? En el otro lado del muro, en el otro lado de la frontera, que compactados representamos una fuerza fundamental y quizás algo que hoy se debe entender, la fuerza que tiene los mexicanos con sus migrantes, con los mexicanos en el exterior, que sería más correcto llamarlos así, más que migrantes son mexicanos en el exterior, mexicanos que han sido expulsados, pero mexicanos que han creado también pues un espacio nuevo en Estados Unidos y que son una fuerza vital para el desarrollo de una política exterior mexicana congruente, coherente y que realmente México pueda tomar ese papel que le ha correspondido en el pasado, ¿no? De poder redirigir al continente a una política más sana y hacia crear condiciones para un desarrollo económico fundamental para el continente. Sigue siendo el papel de los migrantes indispensable y fundamental para el crecimiento de naciones como El Salvador, el mismo Ecuador, que ahorita está en una encrucijada con algunas persecuciones políticas, tanto de Rafael Correa, Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneiro. No olvidemos el caso de Julian Assange, que ahorita está siendo extraditado a los Estados Unidos para preguntarles. Te lo comento porque desde aquí, desde la ciudad de Chicago, que es uno de los epicentros políticos en todos los Estados Unidos y que por obvias razones repercuten todavía en algunos países de América Latina, ¿cómo ves el papel de los migrantes en cuanto a la reelección de Trump, que va a ser el próximo año, en noviembre, falta un año, y que esto definitivamente se va a ver influenciado por las decisiones que se han tomado en América Latina, en México, para con Estados Unidos y viceversa? Bueno, tenemos o sea, en el caso de Ecuador, pues tenemos la cuestión específica de la atracción de Lenin Morales, la traición a un proyecto de nación que se tenía con Correa, obviamente no es es un modelo de desarrollo, o sea, no era en sí un modelo socialista, sino un modelo de desarrollo, pero de tratar de crear autosuficiencia en el país y de buscar la equidad. Del mismo modo, pues hoy tenemos las revueltas en Argentina, que son pues perdón, en Chile, las revueltas en Chile, que son muy contundentes, especialmente porque significa el derrumbe del sistema de los Chicago Boys, ahí en Chile, y la gente, pues ya tiraron un gabinete, pero Piñeiro se tiene que ir, ¿no? Creo que esas son las cuestiones que tienen que suceder. En El Salvador, pues el presidente que es recién electo, que obviamente pues tiene una trayectoria interesante en términos del progreso donde fue alcalde. Vemos que su política hacia Estados Unidos y exterior es muy peligrosa. Claro, no es uno de los pesados, pero es una voz que se lanzó inmediatamente contra Chávez. Obviamente debe estar
también apoyando el golpe en Bolivia y tiene estas negociaciones bilaterales con Estados Unidos que no son las mejores porque están descontextualizadas en la necesidad de actuar como continente, está actuando como casi que como una colonia, ¿no? de Estados Unidos. Me van a perdonar todos los que lo quieren mucho, pero pues así es. Entonces el tema de la inmigración viene a convertirse otra vez en un tema electoral en Estados Unidos. O sea, vemos que 11 millones de personas que dicen que son indocumentadas, personas de origen mexicano, tenemos a todos estos muchachos de los soñadores, de los ACA, que pues están con un pie en la legalización y con un pie en la deportación. Y está la cuestión del TPS, que bueno, ellos ya les dieron una extensión de un año, me imagino como parte de esta negociación que se dio con el presidente de El Salvador, que su nombre completo es ¿cuál es el nombre completo del presidente? Del salvadoreño. Nayib Bukele. Nayib Bukele. Entonces ya tuvieron ellos unas conversaciones con Bukele y está toda la cuestión de que los salvadoreños han tenido una extensión de un año, pero esto no le está garantizando nada, o sea, no hay ninguna garantía. Y Donald Trump simplemente creo que está tratando de ganar el tiempo. Esperamos que la cuestión del impeachment, la cuestión del juicio político contra Trump, tenga alguna alternativa, alguna solución. Cada día se descubren más cuestiones, pero sin embargo va a estar muy, muy complicado porque aunque la Cámara Baja decida que hay que enjuiciarlo, el Senado, él tiene los votos y entonces no lo va a aprobar. Pero esto es un desgaste enorme, ¿no? Pues la política y sobre todo pues para la figura presidencial del presidente de Estados Unidos si sale librado de esto, que en realidad lo que debería hacer después de esto es renunciar para abrir un proceso sano en Estados Unidos, porque tenerlo más tiempo pues va a ser es estar montado sobre una bomba de dinamita en el piso, ¿no? Que no sabes para dónde va a jalar esta persona y para dónde va a llevar al país y para dónde va a llevar al continente y cuál es la relación con otros países poniendo en peligro la paz mundial, poniendo en peligro el medio ambiente, poniendo en peligro las economías emergentes, poniendo en peligro a la propia economía de Estados Unidos, que pues, bueno, estamos en un proceso de globalización y él más bien quiere regresar al proceso del proteccionismo y una intensa forma de corrupción. Entonces, ese es el panorama. Creo que la comunidad, ciudadanos mexicanos y estadounidenses, o sea, dobles ciudadanos, tienen hoy una responsabilidad de ir a las urnas para cambiar este paradigma, registrarse para votar, ir y participar en el proceso electoral es fundamental. Si no se participa en ese proceso electoral no podemos esperar, pues si no hay autoridad con que reclamar nada si no haces tu parte. Y esto yo creo que eso es muy, muy importante tanto para apoyar un cambio aquí como para apoyar a los países donde se están dando desarrollos muy importantes como es en América Latina, donde se necesita, bueno, donde se están mandando los recursos, donde se están mandando
Los mexicanos pues mandan sus remesas, los salvadoreños mandan sus remesas, los ecuatorianos mandan remesas, los guatemaltecos, en sí todo el mundo de hecho está, la economía de esos países depende de la inmigración. Entonces, de algún modo parte de la cuestión es cuándo se van a abrir los espacios para que esas voces de los inmigrantes sean parte integral del discurso en la representación política en México y en América Latina, de que se tenga una voz y hablemos de esa integración del continente, pero la integración debe ser de norte a sur y de este a oeste. Y bueno, y ahorita que ya estás hablando sobre el tema de la representación política de los mexicanos en el exterior en específico, uh, ¿ves para el 2021 alguna representación por parte, bueno, en el Senado o en la Cámara de Diputados o en el Congreso local, visto de que se ha dado muchísimos avances en materia de conquista de derechos? Te lo comento porque hasta hace unos meses tuve conocimiento que en el Congreso de la Ciudad de México se echó para atrás los avances que cuando era Asamblea Legislativa se había realizado para un diputado migrante en el Congreso de la Ciudad de México. Precisamente de lo que tú hablas. ¿Cómo ves si se va a seguir en la misma dinámica? Ya cambió el viraje ante el recorte presupuestal de todas las casas de las federaciones que estaban siendo financiadas por gobiernos anteriores aquí en Estados Unidos. ¿Cómo ves que se vaya a dar esta representación? Si se ha hablado de una sexta circunscripción, si hay que volver a modificar la ley electoral, inclusive si hay forma de hacer un nuevo pacto social, una nueva constitución, ir trabajando sobre las mesas, el diálogo, el cabildeo. ¿Cómo tú ves este panorama? Bueno, hay varios temas o varios puntos sobre ese tema. Primero, bueno, tenemos el problema, por ejemplo, así para empezar, este acuerdo que supuestamente se hizo con el Movimiento Ciudadano para que las diputadas migrantes sirvieran como diputados año y medio y año y medio. Este es un acuerdo que está ahí, incluso está grabado, que hizo el senador Castañeda, que es el encargado de MC. Pero ahora todo indica que Movimiento Ciudadano se echó para atrás y que no va a haber acuerdo. Entonces, para empezar, MC no respeta el acuerdo. Y eso también es un llamado a la dirigencia de MC de que no pueden andar prometiendo las perlas de la Virgen y luego no cumplir, porque esto les va a tener un costo político fundamental y eso o sea, eso ya se está hablando de que el costo político va a ser grande, porque si bien MC tuvo el apoyo especialmente en Jalisco, ¿no? Sobre la cuestión de los migrantes, porque se iba a tener o se tiene una posición migrante, pero no necesariamente es la posición donde los migrantes tienen realmente una voz o una plataforma, porque eso es como una decisión aislada, y entonces luego se hace un compromiso que no se cumple. Entonces tenemos el primer problema de que no cumplen, y entonces, pues, ¿qué pasó con el senador Castañeda? Yo le pregunto y lo cuestiono, ¿qué pasó? Dos, la cuestión de la Ciudad de México. Bueno, si siguen en el proceso de determinar cómo se va a hacer, cómo se va a elegir el diputado migrante. Se me hace que tienen mucha dificultad en el cómo. O sea, ya está ahí que se haga, y obviamente ya parece que se han ido eliminando los obstáculos
para que exista la oposición, pero bueno, van a estar aquí en los próximos días, pero obviamente no tienen el cómo se va a hacer, porque en realidad los únicos que podrían votar, por ejemplo, serían los que son oriundos de la Ciudad de México. No, y bueno, la gente de la Ciudad de México, pues no necesariamente solo son los oriundos, sino de alguna manera es la ciudad de todos, ¿no? Porque pues gente de todos lados llega, vive en la Ciudad de México, han votado en la Ciudad de México. Entonces es un problema complicado, pero realmente creo que no tienen la... Ahora están batallando con la metodología de cómo le van a hacer. Y la otra cuestión es cómo no van a quebrantar y dividir más a la comunidad cuando se elija una candidatura, o cómo se va a definir una candidatura que sea de unidad y que sea de un compromiso, o cada quien quiere su candidato y cada quien pues quiere su propio juguete, y entonces si es así, pues, Trae su propia agenda. pues así no sirve. O sea, puedes tener lo que sea y al final del día no sirve. Y ya por ahí andan muchos postulándose y diciendo que a ellos les toca y que les corresponde, porque además se ha heredado toda esa mezquindad de que no por el trabajo, sino por grilla quieren llegar. Da la impresión, perdón por interrumpirte, No, no, no. da la impresión de que tras décadas de trabajo, de cabildeo, de acercamiento, de iniciativas, de propuestas sobre los derechos políticos plenos de los mexicanos, ahora llegan ciertos liderazgos a servirse ya cuando la mesa está puesta y que reclaman con el mismo tenor y sabiendo de que les falta muchísimo trayectoria y conocimiento de lo que está pasando en México, en Estados Unidos, para reconocer esto. Lo comento porque ha habido estructuras, organizaciones, federaciones que han estado empujando, exigiendo y reclamando que se les dé una representación política en México, pero no han construido nada, no se les conoce por las tareas o los resultados, ya quieren las cosas como tal. ¿Cómo tú observas? Pues, o sea, creen que les toca, ¿no? O sea, creen que que es de gratis, ¿no? Creen que es o sea, que lo merecen nada más porque se formaron ayer una federación y ya por ser una federación que formaron ayer ya creen que pueden ser diputados. Obviamente, pues no trabaja así. Cuando nunca han hecho nada por realmente trabajar alrededor de los temas de la Ciudad de México, por ejemplo. Y claro, hay otras cuestiones que también son muy importantes, que en el año 21, pues realmente vamos a ver que va a ser muy difícil que puedan existir diputados federales, porque la cuestión es todos los espacios están cubiertos, todos los espacios están, o sea, todo el mundo está peleando sus espacios, pues, los partidos y todo esto están peleando sus espacios y si no hay una medida que les diga que lo tienen que hacer, que lo tienen que soltar, pues no lo van a soltar. O sea, esa es la realidad. Hay un movimiento actualmente, este movimiento de Fuerza Migrante, que está planteando la cuestión de la acción afirmativa. Uh, Porque aparentemente en el Instituto Nacional Electoral se habla de que esto es una posibilidad y que los partidos tendrían que postular a candidatos a migrantes. Pues bueno, eso ya lo planteamos en la última legislatura, incluso cuando se aprobó la cuestión de la credencialización, queríamos que se añadiera la cuestión de que los partidos postularan candidatos migrantes en lugares que pudieran ganar. Y se pasaron resoluciones, se presentó en foros, hubo varias resoluciones que se pasaron
en la Cámara de Diputados. Pero obviamente son resoluciones, ¿no? Esto tendría que venir ya con una transformación, como tú decías, de la ley. O sea, tenemos que modificar la ley para que no estemos regateando por los puestos que existen. Ahora también hay todo ese movimiento de que hay que cortar los plurinominales. Entonces, si se cortan los plurinominales, pues menos van a querer, van a soltar, olvídate. Entonces, lo que necesitamos es crear pues una unión de migrantes que pueda hacer crear una plataforma electoral, una plataforma dentro del Congreso, un Congreso de migrantes que pueda representar a los migrantes en la Cámara de Diputados. O sea, bajo la medida de una ley que les dé esa independencia, así como lo hacen en Francia, que los franceses tienen representaciones migrantes en cada lugar, o sea, tienen, de acuerdo con su población y todo esto, tienen derecho a ciertos diputados. O sea, pero ya tienen esa cuestión, no están peleando por los diputados que existen. Parte de nuestro problema es estar peleando por los diputados que ya existen. Pues obviamente no los van a soltar. Eso es algo que quizás siempre fue un error. Pensar que iban a darnos un espacio cuando se están peleando los espacios ellos mismos. Pues no. O sea, los espacios se tienen que crear, pero por una medida legislativa para crear una fracción parlamentaria. Esto es lo que quería decir. Crear una fracción parlamentaria de los migrantes, pero que sea elegida por los migrantes y que que tenga su propia naturaleza y que no tenga que depender de los designios de los partidos políticos. Porque si depende de eso, pues depende de la línea, depende de que tienes que votar en todos los temas que a lo mejor son diferentes. O sea, y que no es exactamente lo que piensas, y con eso te vas a enemistar con los otros compañeros de bancada y ya eso no tiene ningún sentido. Realmente esa es yo creo la cuestión de que tenemos que aspirar a crear un distrito electoral del exterior. Y yo creo que en esa vía tenemos que trabajar. No seguir en la rebatinga con los partidos establecidos. Pero bueno, Fuerza Migrante está proponiendo esto, regresando. Yo no sé si esto va a salir o si va a llegar a algún lado. Digo, el planteamiento es bueno, el planteamiento es porque sería para el 21 de poder tener 2, 4, 5 diputados migrantes, pero la verdad yo no le veo no le veo el cómo pueda suceder. Hace falta mucha unidad en el caso de los migrantes, hace falta mucha unidad en el mismo mexicano en Estados Unidos, hace falta la unidad entre los mexicanos de aquí y los de allá, hace falta de entendernos, hace falta conocer nuestros temas, porque los temas obviamente muchos todavía dicen allá, bueno, es que ya se fueron, pues ya que se vayan, nomás manden sus dólares y no jodan, ¿no? Entonces esa no es la situación, y ya ha pasado mucho tiempo desde que se planteó el concepto de la sexta circunscripción. Obviamente se han presentado proyectos que son totalmente ahora sí que pajaritos preñados, ¿no? Uno dice que nos tienen que dar no sé cuántos diputados. En la última que escuché, creo como 30 diputados. Pues obviamente eso no es real, no corresponde a la realidad. O sea, eso es nomás sueños guajiros. Entonces hay que bajar a la realidad y decir, bueno, necesitamos vamos a tener 10 diputados, pero
10 diputados que representen a todos los migrantes de todas partes, incluso no solo de Estados Unidos, sino también los que viven en Europa y en Canadá. Bueno, Carlitos, pues podríamos seguir platicando muchísimo tiempo más. Se nos ha acabado el tiempo, no sin antes agradecerte por este espacio, por las atenciones y los comentarios tan analíticos de lo que está pasando en nuestra América. En total, mi agradecimiento profundo y reconocimiento a nuestro dirigente Carlos Arango, activista, leyenda viviente aquí en Chicago, en lucha de en la defensa de los derechos de los inmigrantes, de los mexicanos, pero sobre todo un humano que ha enaltecido a una comunidad por más de 40 años, la comunidad de Pilsen, y pues bueno, me siento muy orgulloso de ser tu amigo, tu compañero, y que en este momento te pueda estar haciendo una sencilla entrevista con la promesa de que después hagamos otra un poquito más planeada y con más contenido de aquí hasta que nos volvamos a ver aquí o en México Vaya, o allá. ¿verdad? ¿Vale? Pues gracias, gracias por las flores, y bueno, seguimos en esta batalla de tratar de ir construyendo, precisamente pues, necesitamos crear esta nueva narrativa, porque se me hace que la narrativa que hemos tenido ya dio de sí, entonces no podemos seguir haciendo lo mismo, porque mientras sigamos haciendo lo mismo va a pasar lo mismo. ¿Y qué pasa? Nada. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, Carlito. Buenas noches a todos y a todos los que están observando y escuchando. Un saludo juventino, su amigo, simple y sencillamente su colaborador. Hasta luego.